Buenas tardes. Hoy quisiera hablar sobre el tema de los armamentos nucleares. En la última charla que realicé breve, en la cual yo me preguntaba por qué no hemos llegado a estados superiores de convivencia y seguimos siendo seres primitivos en el comportamiento y muy desarrollados tecnológicamente. Y a ese respecto quisiera hablar un poco sobre el peligro de las armas atómicas o una guerra nuclear. Haciendo una brevísima historia, podríamos decir que a partir del año 45, que Estados Unidos detonó sobre el Japón en Nagasaki e Hiroshima 2 bombas atómicas, a partir de ese momento la historia del mundo cambió, y cambió en el sentido militar. La Unión Soviética comenzó alrededor del año 50 y produjo también, consiguió tener bombas nucleares, y en toda la década del 50 Estados Unidos tenía una superioridad muy grande al respecto, llegando a tener alrededor de 800 bombas atómicas que eran transportadas en aviones de la Fuerza Aérea. También estaba incipientemente desarrollándose los misiles. La Unión Soviética, para contrarrestar esa diferencia estratégica, desarrolló en gran cantidad los misiles, y fue así que pudo, con la tecnología que había logrado, pudo poner un hombre en órbita, al célebre Yuri Gagarin. Durante toda la confrontación entre el capitalismo y el socialismo real, en la década del 60 y del 70, en la época de Nixon y Brezhnev, firmaron el primer acuerdo nuclear, el primer acuerdo sobre los temas nucleares, en el tratado, el SALT I, que tenía una duración de 30 años y limitaba los armamentos. De cualquier forma, pensemos que en el pico armamentista nuclear llegó alrededor de la década del 80 a tener aproximadamente cerca de los 70.000 armas nucleares, alrededor de 40.000 Rusia y 30.000 y algo Estados Unidos. Era la teoría, la doctrina del MAD, que era la aseguración de destrucción mutua. Esto fue desarrollado, este tipo de doctrina, digámosle de alguna manera, en la confrontación nuclear por la corporación RAND, que era una entidad promovida por el Pentágono, y quien estudiaba uno de los más destacados en este tema era el doctor Nash, un célebre matemático. En fin,
Después se generaron 2 tratados más, el SALT II, que no fue confirmado, aprobado por el Congreso de Estados Unidos, y el SALT III. Pero para hacer una historia más breve, igual se siguieron adhiriendo meticulosamente a lo estipulado. Sin embargo, fue Reagan quien comenzó con el tema del así llamado el Start Wars, que era el anti-ballistic missiles, era el sistema de defensa antibalístico, que estaba en pañales. Bien, tras la capitulación de la Unión Soviética, de facto, Estados Unidos ya habían reducido su arsenal nuclear lo mismo que la Unión Soviética, bajo los tratados que habían realizado. Y el último tratado que se logró hacer es el New START, que comenzó cuando finalizaba el SALT I por el 2012. Entonces negociaron un nuevo tratado en el 2010 que entró en vigencia en el 2011 y que está en vigencia hasta el 2021. Este tratado limita las armas nucleares, no habla de las armas en stock, no habla de las armas tácticas. Aclaremos que las armas tácticas y las armas estratégicas hay una diferencia grande. Las armas tácticas son aquellas de teatro de operaciones, que son estratégicas y que son de bajo yield, más o menos de explosión de alrededor de 1 kilotón, 2 kilotones, que pueden ser lanzadas a través de artillería o pueden ser a través de aviones, en fin, y esas hay gran cantidad. Se calcula que Rusia puede tener alrededor de 2000, Estados Unidos afirman tener 500, y de las armas estratégicas alrededor entre 1500 y 2000 medios de lanzamiento, que pueden ser a través de los que se le llama la triada, que son a través de los misiles, a través de los aviones y lanzados del submarino. Por eso viene el nombre Triad. Estos tratados establecen la cantidad de armamento, y hay algunas diferencias. Estados Unidos tiene más de los que son lanzados de submarinos, y Rusia tiene más de los que son cohetes, pero básicamente ese es la forma en que están, digamos, el orden de batalla. En la actualidad, Estados Unidos tiene alrededor de 500 en el Minot 1 y el 2. Rusia tiene también los Rockers, son las fuerzas estratégicas, y también tiene los rockets, fuerzas móviles, que son más difíciles de detectar. Los que no se pueden detectar son los que lanzan en submarinos. Bueno,
Todo este breve comentario es para puntualizar un poco lo peligroso que sigue siendo la situación aún después de la disolución del socialismo real, que durante 70 años fue la confrontación entre dos sistemas, el socialista y el capitalista. Pero sin embargo, a pesar de la disolución del socialismo real en Rusia y el cambio de sistema en China por un sistema capitalista que se insertó en el mercado global, planetario del capitalismo, asimismo lo mismo que Rusia, y se abrió un espacio de 17 millones de kilómetros cuadrados para las empresas internacionales que querían operar, y operaron con toda libertad durante los primeros años del cambio del sistema al capitalismo en la década del 90. Las cosas se pusieron un poquito más difíciles en la primera década del siglo XXI y en los años que estamos viviendo. Para tener alguna pequeña idea, una arma nuclear de 1 kilotón puede destruir aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, 1 kilómetro a la redonda, en una circunferencia de 1 kilómetro, un radio de 1 kilómetro. Una arma nuclear están de medio y de gran poder, pueden destruir aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros a la redonda. Ahora, todo esto dicho así, tenemos que hacer un esfuerzo para imaginarnos la devastación que podrían producir un intercambio nuclear de aproximadamente, si sumamos los dos arsenales, y en una o dos etapas serían aproximadamente unas 2.000 armas, 2.000 artefactos nucleares que podrían estallar rápidamente en el curso de un día, dos. Y si tuvieran tiempo de lanzar todas las que tienen, estaríamos hablando de 6.000, 7.000. Yo personalmente dudo que tuvieran tiempo, porque la destrucción sería tan espantosa que no habría posibilidades de continuar. Esa es mi idea. Entonces estamos en esta situación que es peligrosa, y Estados Unidos está en una posición ofensiva y Rusia y China en una situación defensiva. Estados Unidos está circundando tanto a Rusia como a China en un papel bastante agresivo. Normalmente dicen muchos que los nuevos conservadores neocons en Estados Unidos, que son los que han estado en el poder a partir de los últimos 15, 20 años, a partir de la presidencia de Bush, pero ya venían afirmándose anteriormente. Y también pensemos que el cambio se produjo en la década, en el gobierno de Reagan. Yo personalmente pienso que hay una percepción en Estados Unidos de que si la Unión Soviética capituló y Rusia es la continuadora de la Unión Soviética y que están en un estado de un capitalismo frágil, un capitalismo dominado por muy pocos,
también en Estados Unidos está dominado por muy poco, se habla del 1%, y del 1% no llegaría más que al 0,1 del 1%, los realmente poderosos, pero eso no quita de que habrían 290, serían el 1%, serían 3 millones de personas, y bueno, habría 290.000 que son realmente poderosos también. En Rusia se habla de alrededor de 200, 300, que ellos le dicen los oligarcas, que son los que se quedaron con toda el patrimonio de la Unión Soviética, el patrimonio vital. Y después están los poderosos, esos serían a nivel global de la República. Después están los regionales, y después están los en las pequeñas comunidades. O sea, en todos lados siempre hay alguien que tiene gran poder económico y muchas veces político también. La impresión que tengo es que no es que sean locos, sino que esto es un juego, y están apostando a, entre otras cosas, a hacer presiones para debilitar el frente interno, especialmente en este momento es Rusia. A China también están provocándola en el mar de la China, pero de otra manera. Y la idea que he venido comentando desde hace tiempo es que, bueno, demuestra que en el capitalismo, son todos los países del planeta capitalistas, los antagonismos que genera este sistema son terribles. Y si bien podríamos decir que en la década del 60 hubo también un choque, pero no llegaron, un choque sería de bajísima intensidad, muy pequeño, en fricciones entre China de Mao y Khrushchev en el río Amur, y que produjo un distanciamiento entre los dos regímenes dominados por los respectivos partidos comunistas. Pero nunca supondría un enfrentamiento como produce el sistema capitalista, que a partir de, si bien hubo guerra siempre, pero se intensificaron notablemente en el fines del siglo XIX y la catástrofe bélicas del siglo XX. Por ende, es un sistema que no soluciona, sino que exacerba los conflictos interestatales, intraestatales también. Y esa es mi posición, mi percepción sobre los temas presentes. Y ciertamente, como muchas personas que conocemos estos temas, preocupados porque se está jugando a un juego peligrosísimo, porque ¿qué pasaría si Rusia o el gobierno de Rusia, que si bien ha tratado de ser conciliador a pesar de todas las sanciones económicas que le han hecho por la retoma de Crimea, que volvió al seno de Rusia porque era Rusia, lo mismo que toda la zona del Donbass,
El Donbass es el bajo del río Don, pero podemos hablar desde todo el Dnieper, del Dnieper hacia la frontera con Rusia. Eso era territorio del imperio zarista y de la continuación de Rusia. La parte ucraniana, Ucrania quiere decir la frontera, que también son eslavos, pero había un movimiento nacionalista de tiempos anteriores a la Unión Soviética, y que después tuvieron un acercamiento con el sistema nacionalsocialista de Alemania, y en la actualidad revivió en los últimos años, y fue aprovechado por Estados Unidos para hacer un golpe de Estado en Ucrania junto con estos elementos, un golpe de Estado duro, y pudieron conseguir separar a Ucrania de la alianza informal que tuvieron siempre con Rusia. El tema geopolítico sería de que eso le permite a Estados Unidos, a través de sus socios menores de la NATO, acercarse permanentemente a las fronteras de Rusia. Ahora, ¿cuál es el peligro para los rusos? Y bueno, tienen al NATO ahí al lado, y en la actualidad los ataques hechos con misiles son pocos minutos que pueden detectar cuando se encienden los motores y se lanzan. Y en la actualidad, con el sistema de defensa antimisil, Estados Unidos había descartado bajo el presidente Obama instalarlo creo que era en Polonia y Checoslovaquia. Pero ahora lo ponen el sistema que se llama el Aegis, que son los que tenían los barcos, la clase de barcos Burke y Tirendoga, sí, creo que así se llama, que lanzan misiles de crucero, pero también son de defensa antimisil, como de radares antimisil, y también con los misiles de defensa. Ahora, este sistema le dicen el sistema Aegis en tierra, y que es lo que ponen en Rumania y en Polonia. Y esto se acerca muy peligrosamente al sistema de defensa ruso, que realmente los descoloca, porque están a muy pocos minutos de sus fuerzas. Hablando de las fuerzas, podemos decir que en un ataque atómico estratégico serían en dos tiempos, dos golpes. El primero sería contra las fuerzas, o sea, donde están todos los misiles del bando contrario, y el segundo sería contra valores o contra potencial. Es el eufemismo para decir que sería contra la población civil en todos los centros industriales, en todas las ciudades importantes. Para tener una idea, muchísimos años atrás leí un estudio que en la Alemania federal de esa época, con 35 bombas atómicas de gran poder explosivo
en centros industriales, en ese momento sería contrapotencial, porque contrafuerza sería en Estados Unidos, básicamente. Se disolvía el Estado federal alemán en esa época, y yo, bueno, usando mi memoria, imaginemos que en la actualidad hay armas nucleares como para destruir las principales ciudades de Europa y de Estados Unidos, y obviamente también de Rusia y China y de cuánto país entre en el conflicto. Esto produciría una hecatombe ecológica tan grande que las cenizas y todo ese material radioactivo produciría, según los científicos, un desplazamiento que formarían casi nubes. Cualquier persona que haya visto los documentales sobre las Torres Gemelas en Nueva York, vio cómo estallaban y las nubes de polvo que se generaban, que también hay, y esas, imaginemos que eso sería, si hubiera sido una explosión atómica, si hubiera sido, que no la fue, una pequeña arma táctica. Imaginemos un panorama de un arma nuclear que destruya 35 o 40 kilómetros a la redonda en New York, lo que sería es impensable. Para usar un poquito de imaginación, pensemos en lo que fue Fukushima y el tsunami, pensemos en lo que fue Chernobyl, no fueron meltdowns, se derritieron. Por eso es que no hay grandes presiones en los países en general, de la población en general, porque ahí se habla muy poco de este tema. Es un tema realmente irritante para las personas que pensemos de que todo puede terminar rápido. Como no creo que haya voluntad de ninguna de las dos partes de usarla, pero siempre pueden haber accidentes como los hubo en el pasado, afortunadamente sin consecuencias y se solucionaron bien. Bueno, esto es lo que quería decir con respecto a lo que hemos llegado como civilización, por decirlo de alguna forma, la civilización desarrollada científicamente, con las comunicaciones y tantas cosas, y por otro lado tan primitivos, pensando que podemos destruir, o parecería que lleváramos, como hablaba el doctor Freud, el Eros y el Tánatos, y parece que hay un Tánatos colectivo muy fuerte, lamentablemente. Y así están las cosas. El tiempo nos da, como siempre, a dar la respuesta. Gracias.